Pues esta tarde aquí para estudiar juntas la palabra. ¿Qué tal el calorcito? Ya, ¿verdad? Ya se está sintiendo, aunque ahorita por acá sí está haciendo muchísimo aire. Pequeñas lluvias por ahí la semana pasada, pero todavía nada así fuerte. Ojalá y si ya terminaste de comer, pudiste recoger algo, o a la hora que tú lo oigas, yo sé que algunas no lo ven el mero martes a las 7 de la noche, pero lo importante es que juntas podemos aprender en el momento que tú puedas. Esa es la bendición, ¿verdad? Oye, inscríbete al canal. Hace mucho que se me ha olvidado decir que te inscribas al canal. Inscríbete, comparte con tus amistades. El día de hoy, el tema que vamos a empezar a tratar es, ya viste el banner, no estás sola. Bien importante. Ojalá repítelo conmigo. No estoy sola. ¿Sabes que no hay una sola situación que vivamos verdaderamente o que sintamos o que vengan nuestros pensamientos de la cual no encontremos una respuesta en la palabra? No importa si es una cuestión interna, es algo que tú estás viviendo sin que nadie esté interviniendo, sin ninguna influencia de situación, de trabajo, de familia, algo interno. O tampoco si es algo externo que tenga que ver con relaciones de distinta índole alrededor nuestra o de trabajo. Lo impresionante, y lo sabes, pero yo quisiera repetirlo esta tarde. Lo bello y lo impresionante es que tenemos la palabra de Dios, que es la herramienta que nuestro Señor nos ha dado, y parte de la función de la palabra es que escuchemos su voz y que lo conozcamos a Él, que lo conozcamos a Él. Mira, jamás vamos a dejar de conocerlo. Y eso me has oído muchas veces que lo digo. Y yo creo que es importante volverlo a repetir. ¿Por qué? Porque cuando algo nos golpea, a veces esa sensación de que, ay, te detiene, tienes inseguridad de dar un paso, no sabes qué hacer, no sabes a dónde recurrir, y en ocasiones llega a pasar que lo primero que se llega a hacer es pensar en alguien que nos aconseje, cuando tenemos al Todopoderoso que nos puede aconsejar a través de su palabra. Ahora mira, si tú eres del tipo de persona que ya tiene una comunión con Dios, y sé que la tienes, ¿sí? Si hay alguien que todavía no conoce de Dios, al final haré una invitación para que conozca a Jesucristo. Pero mira, si tú eres una persona que ya conoce a Dios y que conoce su palabra y que has tenido el buen hábito de tener la lectura, de tener un tiempo de plática con Él a solas, muchas cosas de las que vivimos a diario, si le comentamos al Señor, Él nos responde. Lo vuelvo a repetir, porque considero que esto es bien importante en la vida diaria. De las cosas que vivimos a diario, ¿sí? Si le comentamos al Señor y le preguntamos, ¿qué opinas? ¿O qué quieres que haga? Él responde. Pero a veces nos llega a pasar que somos muy inseguras de la respuesta de Dios, ¿sí? Y yo te voy a decir algo. Cuando uno le pregunta algo a Dios, de que contesta, contesta. El detalle es que uno se dé cuenta de la respuesta, ¿sí? Estando pensando en esta tarde que íbamos a estar aquí juntas estudiando la palabra, me recordó el Señor cuando Juan envía a sus discípulos para hacerle esa pregunta. Dice en Lucas 7, 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En una traducción dice, o seguimos buscando, ¿sí? Y en ocasiones así somos. Le preguntamos, ¿eres tú, Señor, o soy yo? Y aquí sí, no eres tú, soy yo. Ese famoso frasecita que se usa, ¿no? Cuando alguien quiere terminar a alguien y se quiere lavar las manos de la responsabilidad. Pero en este caso sí, no es Dios, somos nosotros. Y a veces estamos así como Juan. Y me impresiona, me fascina la respuesta
de Jesús a los discípulos de Juan que envió para hacerle esta pregunta. Lo primero, en el siguiente verso de Lucas, Jesús empieza en ese momento a sanar personas. Y la respuesta, una vez que terminó de sanar, de bendecir, de ayudar, el siguiente verso, el 22, dice, y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que los que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¡Qué respuesta tan clara, tan directa! La pregunta era, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿O seguimos buscando? Y la respuesta fue muy sencilla. Aquí ustedes lo acaban de ver. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Y sabes que exactamente esto que Jesús describió a los discípulos de Juan es lo que sucede cuando venimos a Jesús. Se nos quitó la ceguera espiritual, los ciegos ven. Se nos quitó el no caminar en el Evangelio de la paz, que es parte de la armadura, ¿no? El calzado del Evangelio. Se nos quitó el pecado. La lepra en tiempo antiguo se consideraba un símbolo del pecado. Se nos quitó el pecado, se nos quitó la sordera, ¿sí? Hemos resucitado al Evangelio. Entonces, cuando tienes esas dudas, esas inquietudes, y que estás diciendo, dime, muchas veces ya nos ha dicho, pero probablemente no estamos afinando nuestro oído, probablemente no está alineado nuestro caminar al caminar con Él. Entonces, es importante y vital que en esa plática que tú tienes con Dios en el día a día, estemos muy conscientes que Dios está presente. Dios está presente. El Padre está presente, el Hijo está presente, el Espíritu está presente. Hay un pasaje en Números capítulo 11, verso 17, que me gusta mucho lo que dice y lo quiero tomar para empezar a hablar de esto, de que no estamos solas. Está Moisés muy agobiado con todo lo que tiene que hacer. Yo creo que así como tú y yo hay días que es mucho agobio de trabajo y sobre todo, cualquier persona llega a tener momentos de mucho trabajo, pero si eres una mujer que tiene que llevar, o un matrimonio, que tiene que salir muy temprano y llevar los niños a la guardería o a la escuela y se van a trabajar y luego a tal hora hay que regresar y viene uno, viene el otro y llegas, o sea, son días muy ajetreados. Y en ese ajetreo del día a diario, a veces no nos damos, no es que no tengamos, no nos damos la oportunidad de oír a Dios. El detalle de oír a Dios es que hay que poner atención. No es que Dios nos hable y tampoco no es que no tengamos tiempo. Es que de todo el tiempo que tenemos, no reservamos algo específico para platicar sin interrupciones. Ahora, fíjate lo que él le dice a Moisés. Si tú y yo tenemos trabajo, nada más piensa el pobre de Moisés. Nada más piensa. El cálculo así como muy, no crecido, muy atinado, es que probablemente fueron 2 millones los que salieron de Egipto, ¿sí? Ahí por ahí en uno de los pasajes en Deuteronomio dice 600,000 a pie, ¿sí? Pues yo digo 600 más la mujer de cada uno, más los hijos de cada, pues sí, yo creo que 2 millones sí eran. Entonces mira, si Moisés se daba todo el tiempo para atender a esas personas, era mucho trabajo, mucho trabajo. Pero la parte fundamental en el caso de Moisés es que afinaba muy bien el oído. Ahora, fíjate lo que Dios le dijo a Moisés. Y esta es la palabra con la que vamos a iniciar, dejándotelo en tu corazón. Personalízala. ¿Te parece bien? Te la voy a leer como si Dios estuviera hablando contigo, ¿sí? El pasaje que voy a leer es Números 11, 17, ¿ok? A ver. Yo desciendo y hablo contigo, y tomo de mi espíritu y te lo pongo a ti, y de ese mismo espíritu pondré en ellos, y llevarán contigo
la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Este pasaje me hizo pensar varias cosas. Y ahorita que estamos leyendo Isaías, me hizo recapacitar honestamente en algo que nunca había pensado. Grábatelo. A ver, te vuelvo a decir y te lo vuelvo a leer, porque es muy importante. Este es un contexto donde Moisés está agobiado, el suegro llega y lo ve y le dice, no es correcto lo que tú haces, vas a perecer, no vas a poder. Y entonces Dios le dice, yo desciendo, ¿sí? Hablo contigo, tomo de lo que te he dado a ti y se lo voy a dar a los demás. Fíjate, quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, capítulo 32. Hay aquí en el capítulo 32 verdades tan gloriosas. Unas ya se cumplieron, otras siguen siendo proféticas. Pero fíjate esta, Isaías 32, el verso 15. Acuérdate que estamos hablando de que no estás sola. ¿Ok? Ahora, fíjate, dice aquí, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Viene hablando una serie de cosas, de personas que no les conmueven las cosas, que no les duele nada, que hay muchas cuestiones muy dolorosas, hay espinos, hay cardos, hay desiertos, viene describiendo un lugar como de tipo de desolación, pero porque las personas son indolentes, o sea, insensibles y no se conmueven, ¿ok? Y entonces Dios, el Espíritu Santo, le place en medio de esto meter una palabra profética diciendo, esto va a ser hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Esto me conquistó mucho ahora que estábamos leyendo Isaías. Y me quedé pensando, dije, a ver, el Espíritu Santo fue derramado después de que Jesucristo ascendió. Yo me pregunté cómo vivían antes las personas sin tener al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que pasa hoy cuando la persona todavía no conoce a Jesucristo? ¿Cómo viven? Pero me trasladé primero fundamentalmente a los judíos. ¿Te acuerdas que pasaba algo que les doliera, que les lastimara, que les preocupara, que perdieran? Y dice la palabra que se vestían de cilicio, que eran unas ropas rasposas para mostrar su dolor. En ocasiones, honestamente, yo no sé a ti qué te ha pasado cuando has leído esas porciones, pero honestamente yo cuando oía de que se vestían de cilicio decía, ¡ay, qué histriónicos! ¡Qué gente tan histriónica! Pero ahora que leí esto y me capturó Dios aquí, dije, claro, si la gente no tiene al Espíritu de Dios, claro que nuestras emociones van a estar exacerbadas, claro que se van a salir de lo normal, claro que podemos entrar en un descontrol, claro, es lógico. De hecho, la palabra dice en los Salmos, y eso es impresionante, dice, hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Entonces, la gente que llega a la locura es porque no ha conocido al Dios de la paz, ¿sí? Aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, si tú conoces a Jesucristo, la soledad no tiene que tomar dominio en tu vida. Si uno se va al inicio de la creación, en el capítulo 2, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, que no tenga compañía. Ahora mira, la soledad en ocasiones, esos pensamientos de soledad, la persona que es llevado a ese tipo de pensamiento, empieza a tener a veces, en ocasiones, ciertos comportamientos en los cuales se aísla. Porque mira, tú tienes un equipo de apoyo,
El equipo de apoyo número 1 es tu familia, es quien puede contener una situación. Pero en ocasiones cuando una persona se ensimisma en sí misma, ahora sí válgame la expresión, que se empieza a sentir sola, nadie me quiere, como que yo no valgo mucho, te empiezas a aislar. Y yo te digo algo, lo más peligroso para tu vida y para mi vida es aislarnos. Porque en ocasiones, en momentos así, nos llegamos a un aislar de Dios. Ahora, se deja de tener comunión, se ensimisma uno en los pensamientos que no ayudan. Y a veces la frustración, el enojo, te lleva a ver cosas que en ocasiones no son verídicas. O sea, si uno se mete en sus pensamientos de soledad, de frustración, de enojo, y se aísla, peligro. En ese momento eres la persona más vulnerable. Es como aquella oveja que se sale del redil y se empieza a ir, y la palabra dice que Satanás anda como león rugiente esperando a ver a quién devorar. La oveja se aísla, se va, y el león viene y la devora. Ahora, por eso tan vital entender que no debemos de aislarnos. Fíjate, te vuelvo a leer el pasaje que te dije de Números 11. Yo descenderé, hablo contigo y tomo de mi espíritu, está puesto en ti y está puesto en tus hermanos en la fe. ¿Ok? Entonces, el aislamiento es dañino, muy dañino. Porque se hace un aislamiento, a veces, no me estoy refiriendo nada más a que te aísles de una congregación, que también lo implica. A veces te aíslas aún socialmente. Yo me refiero a ese aislamiento de Dios, de tu Señor, del Espíritu Santo. No hay por qué sentirnos solas en ningún momento. Él está con nosotros. Nos aislamos a veces socialmente y empiezan pensamientos, no, yo no valgo, a mí nadie me quiere, a mí nadie me hace caso. Tú tienes una red de apoyo en tu familia. Llámese una prima, una tía, si tienes padres. O sea, en ocasiones es tal ensimismarnos en nosotros mismos que no damos oportunidad a los que nos rodean. Entonces, número 1, no te aísles jamás de tu Señor y Dios. No te aísles jamás de tu Señor y Dios. Si alguien es experto en el dolor, es Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Experimentado en quebranto. Es un experto en las cosas que duelen. Y tú podrás decir, no, es que, no. Sí, sufrió golpes, ¿sí? En el cuerpo, que ya sabemos, estas cosas desgarraban su cuerpo, golpes fuertes en su cuerpo, y sintió el abandono del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto para ser libres de enfermedad. Y lo otro, que llevaba la carga de todo nuestro pecado. No podemos, no es posible, no es factible. En las ecuaciones de la vida natural diaria, no es factible que suframos más de lo que sufrió Jesucristo. Porque tú y yo somos una persona y Jesucristo llevó el pecado de todos nosotros. La sanidad para todos nosotros. La palabra es muy clara cuando dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Y que por su llaga, o sea, somos nosotros curados. El castigo de mi paz fue sobre Él. Entonces, no aceptes que estás sola. Esa es una mentira que alguien te ha vendido y es el león rugiente que anda devorando. Y si te has aislado de tu Padre, de nuestro Señor y Dios, eres una presa fácil. Llegó el tiempo, primero, que regreses a Dios, que te ubiques en Él
y que veas a los ojos del Padre, por la obra de Jesucristo, lo que tú vales. Eres tan valiosa que una gota de sangre llevaba tu nombre, de Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana.